Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar en un segundo capítulo de cirrosis, que es principalmente sus complicaciones. Vamos a hablar de la citis, la peritonitis bacteriana espontánea o PBE por sus iniciales, el síndrome hepatorrenal y la encefalopatía hepática. Vamos a definir la cirrosis como una entidad clínico-patológica que corresponde al estado final común y estereotipado de la fibrosis hepática progresiva. Está causada por diferentes injurias hepáticas. Se caracteriza por distorsión de la arquitectura hepática con fibrosis y nódulos de regeneración, lo que lleva a compromiso de la función de síntesis hepática, hipertensión portal y riesgo de hepatocarcinoma. Vamos a partir con la citis. Esta se define como la acumulación patológica del líquido en la cavidad peritoneal, principalmente causada por el daño hepático crónico, y es de los primeros signos de descompensación en esta enfermedad. Es un factor de riesgo para infecciones, sobre todo la peritonitis bacteriana espontánea y para eh, injuria renal aguda. Sobre la epidemiología, sabemos que el 80% de la citis es en pacientes con daño hepático crónico, pero puede haber otras causas como carcinomatosis peritoneal, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, síndrome nefrótico, etcétera. Se asocia a una sobrevida del 30% a 5 años. Sobre la fisiopatología, el aumento de la resistencia intrahepática, que está más explicitada en el otro resumen de cirrosis, genera mediadores vasodilatadores como respuesta que provocan una vasodilatación sistémica disminuyendo la presión arterial y consecuentemente activan el sistema neuromoral con retención hidrosalina. Esto a través de ADH y sistema renina angiotensina aldosterona. Esto genera un balance corporal positivo en sodio y en agua, aumentando así el BEC. Al considerar también la disminución de presión oncótica por hipoalbuminemia, es de perogrullo el desarrollo de la citis. Inicialmente este desbalance es manejado con diuréticos, sin embargo, al aumentar la presión portal, los mecanismos de retención hacen lo propio, optimizando la retención de sodio a nivel renal. Como consecuencia, hay re- optimizando la retención de sodio a nivel renal con consecuente resistencia diurética, disculpen, por una reabsorción masiva de sodio. Además, la secreción de AH produce hiponatremia, marcadora en enfermedad avanzada. Sobre la clínica de la citis vamos a tener ir a buscar obviamente el daño hepático crónico u otras causas en caso que la hubiere, las que mencionamos antes. Sobre la análisis próxima vamos a tener pacientes con aumento del perímetro abdominal, aumento de peso, edema periférico, que puede incluir la extremidad inferior, el escroto, es habitualmente gravitacional dependiente, puede haber disnea y saciedad precoz. En el examen físico vamos a tener estigmas de daño hepático crónico y ascitis clínica, que para eso requerimos al menos 1000 o 1500 cc. La clínica de esto es matidez en los flancos, matidez desplazable, signo de la ola o el charco. La citis en general sobre la clínica podemos diferenciarla en tres grados, que es grado 1, que no es clínicamente como evidente y se ve con imágenes. La grado 2, que es clínicamente evidente pero que no está tensión. Y la grado 3, que está tensión, que se define como la presencia de síntomas como dificultad respiratoria. Sobre el diagnóstico, en el laboratorio general vamos a ver un hemograma, prueba hepática, función renal, con electrolito, pero es fundamental ir a hacer la punción del líquido cítico. ¿Cuándo vamos a estudiar este líquido cítico? Cuando debuten los pacientes con cirrosis, cada vez que se hospitalice, cada vez que tengamos una sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Em, y tenemos que entender que los pacientes que debutan vamos a tener que determinar la dependencia de hipertensión portal. Para eso vamos a hacer el gradiente albúmina suero acidis, que si está sobre uno es dependiente del gradiente, perdón, es dependiente de hipertensión portal. En este tipo de casos está habitualmente el daño hepático crónico y la insuficiencia cardíaca. Y en aquellos que son independientes, eh, las opciones son carcinomatosis peritoneal, síndrome nefrótico, tuberculosis peritoneal. Hay que descartar la peritonitis bacteriana espontánea, eso lo vamos a hablar más abajo en el subtítulo de PE. Sobre las imágenes de la citis vamos a hacer una ecografía abdominal, que es el estándar de oro, que permite el diagnóstico. Y eventualmente, si es que un paciente por otro motivo se hace un TAC o una resonancia, podemos ver a citis, que tiene altísima sensibilidad, pero la verdad es que no se ocupa como primera línea de estudio. El tratamiento, el objetivo va a ser minimizar el líquido cítico sin caer en efectos adversos de la terapia. ¿Ya? Los pacientes en general tienen mejoría sintomática cuando los tratamos y disminuye el riesgo de PD. Vamos a partir con dieta que tiene que ser hiposódica, con 2 gramos de sodio al día máximo. En caso que el sodio baje, el sodio plasmático en el fondo, bajo 120 miliequivalentes por litro, vamos a considerar la restricción hídrica. Eh, pero en general los pacientes toleran súper mal por mucha sed.
Los diuréticos son muy buenos en general y aumenta la respuesta de los pacientes hasta en un 90%. Lo que se ocupa es pironolactona y furosemida en proporciones de miligramaje en día 4. Usar los dos medicamentos juntos moviliza más ascitis y más rápido que cuando usamos los medicamentos de forma secuencial y ayuda a mantener la regulación del potasio. Para iniciar habitualmente podemos usar dosis de 100 miligramos de spironolactona con 40 de furosemida y hay que titular cada 3 a 5 días de forma gradual. Y esto según el peso que van cambiando los pacientes y según la tolerancia a la función renal. El objetivo va a ser más o menos bajar entre 200 y 500 gramos por día. Va a haber una respuesta excesiva si es que tenemos una disminución mayor a 500 gramos al día o si es que el paciente está muy hematoso y con muchos síntomas sistémicos, mayor a 1000 gramos al día. Ahí podemos ser un poco más tolerantes. Otra opción de terapia es la paracentesia evocadora, que vamos a hacer siempre ante ascitis de tensión, a menos que los pacientes tengan PDE o una insuficiencia renal aguda que esté cursando al mismo tiempo que la ascitis. El riesgo de insuficiencia renal con hiponatremia por extracción de grandes volúmenes es súper habitual en estas paracentesia evocadora y eso puede causar una disfunción circulatoria importante. Para prevenir eso, le vamos a dar albúmina a estos pacientes cuando sacamos 5 litros o más. Otra opción de manejo es el TIPS, que es un shunt portosistémico intrahepático transyugular, TIPS por su sigla en inglés, que es una comunicación entre la vena porta y la suprahepática instalada por vía endovascular. Disminuye el gradiente de presión con consecuente respuesta del sistema neuromoral, lo que promueve la excreción de sodio, reduce la ascitis y la necesidad de diurético. Sin embargo, se asocia a mayor encefalopatía hepática, sobrecarga ventricular y mortalidad en pacientes con Child C. Existe el concepto de ascitis refractaria, en donde tenemos dos subtipos dentro de esto, la resistente y la intratable. La resistencia es que pese a la restricción hídrica y restricción de sodio y diurético en dosis máxima, con buena herencia, por al menos 7 días, no responde la CITI. Y para evaluar la herencia de diuréticos podemos medir el sodio urinario, que mostrará un sodio urinario alto, pero subiendo de peso en caso de que tenga buena herencia. ¿No? Está botando sodio y pese a eso está subiendo de peso. La sidra intratable en otro contexto es cuando hay efectos adversos que impiden usar más diurético y no logramos manejar la citis, por supuesto. Sobre el manejo hay que mantener siempre la dieta hiposódica y el diurético, siempre y cuando se pueda en el fondo, y siempre y cuando veamos que responde, eso es con un sodio urinario sobre 30. Hay que suspender los hipotensores o los fármacos que disminuyan la perfusión renal, estos pueden ser los IECA, los AINE, etc. Y vamos a suspender el beta-bloqueo porque sabemos que en la citis refractaria hay mayor mortalidad asociada a este. Vamos a hacer una presentencia ahora. Y hay pacientes los cuales se podrían beneficiar de midodrina si es que tienen la PAN bajo 82. Otra opción, como comentamos, el TIPS. Y también hay que considerar el manejo con cuidados paliativos. La peritonitis bacteriana espontánea es, en cambio, la infección de este líquido cítico, que no tiene un foco infeccioso abdominal tratable quirúrgicamente, por eso es espontánea. Suele ser monomicrobiana, habitualmente por bacilos gram negativos, en un 70% pueden haber cocas gram positivas también. Sobre la epidemiología hay una prevalencia hasta un 5% en pacientes cirróticos ambulatorios, pero hasta incluso un 30% en pacientes cirróticos del hospital. Se asocia hasta en un 30% con síndrome hepatorenal y tiene una letalidad del 20% por episodio y una recurrencia del 70% al año. Estamos hablando de una enfermedad súper grave. La fisiopatología es que la hipertensión portal altera la permeabilidad de la mucosa colónica con aumento de la translocación bacteriana. Estas bacterias ingresan a el líquido acítico por vía linfática o vía hematógena. Como el líquido acítico tiene una baja concentración de proteína e inmunoglobulina, hay una muy mala capacidad de opsonización, lo cual facilita la proliferación de las bacterias. La PBE contribuye a la progresión de la citis porque aumenta la permeabilidad capilar por inflamación eh, y por la misma inflamación va a disminuir el volumen circulante efectivo. Por lo mismo, estos pacientes tienen mayor riesgo de síndrome hepatorenal. Sobre la clínica, vamos a preguntar por factores de riesgo, que básicamente es PBE previa, que haya tenido una hemorragia digestiva, que esté desnutrido, que esté usando inhibidores de la bomba de protones. Y sobre la anesis próxima, sabemos que esto puede ser asintomático hasta en un cuarto de los casos. Los síntomas habituales van a ser fiebre, dolor abdominal, signos de irritación peritoneal o cualquier cosa que oriente una descompensación del daño hepático crónico. Y en un caso grave, el paciente incluso puede estar en choque hemodinámico. Sobre el diagnóstico, vamos a pedir exámenes generales con hemograma, función renal, prueba hepática y nuevamente es fundamental el estudio del líquido cítico.
que esto hay que hacerlo y recuerdo siempre en pacientes cirróticos descompensados. El diagnóstico es con polimorfonucleares de 250 células por femtolitro o más. Hay que tener ojo que cuando ocurre una rotura, por ejemplo, intestinal, vamos a tener algo que se llama una peritonitis bacteriana secundaria, donde sí hay una causa quirúrgica. Y para intentar sospechar esto frente a la punción del líquido cítico, tenemos los criterios de Brunion. Estos son glucosa baja, bajo 50 miligramos por decilitro, proteína sobre 1 gramo por decilitro, LDH por sobre el límite superior de lo normal en el plasma, o un cultivo de líquido cítico poliviruviano. Vamos a complementar el estudio con GRAM para diferenciar las bacterias en el fondo y un cultivo de líquido acítico en un frasco como cultivo pediátrico aeróbico y anaerobio, porque eso va a mejorar la sensibilidad. Existen casos particulares de asitis en el fondo infectada o alterada, donde vamos a tener la asitis neutrocítica con polimorfos altos pero cultivo negativo, que se trata igual, pensando en que hay un bajo rendimiento del hemocultivo. Y lo otro posible es la bacteriocitis, donde vamos a tener unos polimorfonucleares bajos 250, pero con cultivo positivo. Acá si el paciente está asintomático lo vamos a tratar de todas formas, y si está asintomático vamos a hacer un control en 48 horas para ver para dónde se están moviendo los polimorfos. El tratamiento de esta enfermedad es hospitalizar en una unidad monitorizada por un alto riesgo de compromiso hemodinámico y renal. Vamos a dar el soporte que corresponda. Vamos a hacer prevención de patorrenal con suspensión de beta-bloqueo diurético. Vamos a evitar todos los nefrotóxicos. Vamos a evitar hacer una paracentesia evacuadora por el compromiso hemodinámico que comentamos recién. Y vamos a dar la albúmina en un esquema que es recibir en día 1 y en día 3. Esto mejora el outcome renal sobre todo. Y también aumenta la sobrevida hecho en un metaanálisis. Sobre los antibióticos, vamos a usar ceftriaxona 2 gramos al día o cefotaxima 2 gramos cada 8 horas durante al menos 5 días. Esto hay que hacerlo independiente del uso de quinolonas como profilaxis. El control va a ser con paracentesis diagnóstica a las 48 horas de tratamiento para ver si es que hay una respuesta adecuada de los polimorfonucleares, y esto se considera cuando hay una disminución del 25%. Si la evolución es francamente favorable, podríamos evitar exponer al paciente a otro procedimiento. En caso de no lograr una respuesta adecuada, hay varios settings. Uno es que los polimorfos bajaron menos de un 25%, pero bajo 250, vamos súper bien. Que los polimorfos bajaron, pero menos de un 25 y sigue sobre 250, vamos a extender el antibiótico. O si es que hay un aumento, vamos a tener que ir a buscar un foco quirúrgico. Sobre las profilaxis de PV, la verdad están descritas en el otro resumen, las conversamos en el otro audio. Hablemos ahora del síndrome hepatorenal. La definición de esto es un deterioro en la función renal en relación al daño hepático crónico avanzado que no responde a la expansión de volumen y que no se explica por patología renal ni posrenal. Es causada por el desbalance hemodinámico entre la hipertensión portal y activación neurohumoral. Se clasifican entre la hepatorenal AKI, que es la antigua tipo 1, donde hay un aumento de cría al menos 2 veces en un periodo de 2 semanas y que habitualmente está asociado a alta mortalidad súper grave. O también la otra clasificación es en la asitis resistente a diurético, que, con falla renal, que es el ex tipo 2 en el fondo más crónico, donde hay un deterioro de la función renal menos grave que el hepatorenal estándar aquí, y que la principal característica es que tengan asitis resistente a diurético. Dentro de los pacientes con cirrosis sabemos que aproximadamente el 10% nomás es un hepatorenal formal, pero el desarrollo de este, desde el diagnóstico, se estima es de un 20% al año y un 40% a los 5 años. Tiene alta mortalidad asociada porque es muy grave. Sobre la fisiopatología, el principal determinante es la hipertensión portal. Como ya mencionamos hartas veces, esto libera vasodilatadores sistémicos, lo que disminuye la perfusión renal, provocando que este active sistemas neuromorales que van a intentar aumentar la retención hidrosalina. Además, contribuye a un estado inflamatorio de inflamación sistémica interpretada como secundaria a la translocalización bacteriana intestinal. Sobre la clínica y el enfrentamiento de estos pacientes. Siempre hay un paciente que tenga daño hepático y signos de hipertensión portal, los estigmas clásicos de daño hepático. Habitualmente van a presentar ausencia de hipertensión, más de una tendencia a la hipotensión, con sedimento de orina anodino, sin proteinuria y un suero urinario que tiene que estar bajísimo, porque están los sistemas neuromorales activos a full. La búsqueda del desencadenante es fundamental para el tratamiento y vamos a evitar la perpetuación de que esto prosiga. Habitualmente son infecciones como una PV o hemorragias digestivas, sobre todo la varicela. En el laboratorio vamos a solicitar hemograma, VHS, pruebas hepáticas, parámetro inflamatorio, función renal completa. El laboratorio urinario va a ser
la fracción excretada de sodio, que es el setting en donde más validado está este estudio, y puede ser también la fracción excretada de Boone, considerando el uso diurético. Y vamos a hacer un estudio de orina como en todas las fallas renales con orina completa IBC. También vamos a hacer una parasíntesis diagnóstica, para ver si es que tienen PDE, pero no vamos a hacer una evacuadora. Sobre las imágenes vamos a hacer una ecografía renal para descartar un componente por renal y evaluar si es que tiene signos de cronicidad esta falla. Los criterios diagnósticos del hepatorenal aquí es tener una cirrosis con ascitis, tener una X según la CADIGO, que no haya choque, uso nefrotóxico, ni que mejore la función renal después del retiro de los diuréticos y la expansión de volumen con albúmina por 48 horas, y la ausencia de enfermedad renal parenquimatosa, que se puede definir como alteración en la orina completa como proteinuria, glóbulos rojos, o también alteración ecográfica. Perdón. En el hepatorrenal crónico, el de enfermedad renal crónica, hay un tipo específico que solo ocurre en la cirrosis caracterizada por deterioro crónico de la función renal y una falta de signos sugestivos de enfermedad renal intrínseca. En el fondo vamos a hacer el estudio de enfermedad renal crónica, no vamos a pillar nada. Este es un diagnóstico de exclusión, así que se van a descartar todas las otras causas de aquí en el proceso de diagnóstico. Para el tratamiento vamos a hacer medidas generales como hospitalizar en unidad monitorizada, un balance hídrico súper estricto, vamos a suspender los nefrotóxicos, diuréticos y betaloqueo. Vamos a identificar los precipitantes y el eventual manejo específico de cada uno. Y la albúmina se la vamos a dar al paciente, como dijimos, 1 gramo por kilo por día durante 48 horas. Y si es que no responde, en el fondo se interpreta que es un hepatorrenal aquí, porque descartamos el componente prerrenal. De todas formas, aunque esto haga el diagnóstico y digamos que no responde el paciente, vamos a mantener la albúmina entre 20 y 40 gramos al día, según guiado por volemia, clínicamente. Piedra angular de la terapia son los vasoconstrictores, en donde vamos a usar la delibresina porque ataca directamente la fisiopatología de base. Em, Vamos a dar delibresina que puede ser en bolos o en BIC, em, y la respuesta se considera parcial si la crea baja un 25% en 48 horas o total si es que baja hasta la normalidad. Hay contraindicaciones de la delibresina como vasculatura dañada en el fondo, infartos, o que hay hipoxemia falla respiratoria, porque esos son sus principales efectos adversos, además de hiponatremia. Hay otros que habitualmente solamente vamos a usar en caso de no tener delibresina, como son la norepinefrina, principalmente. En los pacientes refractarios podemos usar el TIPS, pero tiene evidencia limitada. Podría ser más útil en verdad en hepatorenal crónico. Y el reemplazo renal en verdad es un puente hacia el trasplante. El trasplante hepático, el manejo definitivo, la indicación debiera estar previa al hepatorenal. Y el trasplante doble se puede considerar en caso de hemodiálisis por 6 a 8 semanas. La prevención es a través de paracentesis aguadora con la dosificación de albúmina que comentábamos antes, y el caso de indicación de albúmina en caso de PV. Sobre el pronóstico, la verdad es que en caso de no recibir terapia, el pronóstico ominoso con sobrevida que se cuenta en días. En aquellos que están tratados, el pronóstico depende del trasplante hepático. Los trasplantados tienen una sobrevida excelente, similar a aquellos trasplantados sin hepatorenal, y los no trasplantados tienen muy mala sobrevida con un 50% a 90 días. Se está escrito que hay poca utilización de cuidados paliativos, pero deberíamos usarlo más. Un par de palabras sobre encefalopatía hepática. Eh, la verdad es que es un síndrome neuropsiquiátrico funcional irreversible, que es secundario a la incapacidad del hígado de depurar la sustancia de actividad cerebral. Se distingue en la mínima, que es pesquisable solo como por test neuropsicológico, o la clínica, que en verdad tiene grados según la gravedad. Se describe que entre un 30 y 40% de los pacientes con cirrosis tienen encefalopatía clínica, pero cuando están en el hospital, esto ya hace que tenga una mortalidad importante, hasta 40% al año. Sobre su fisiopatología, la disfunción hepatocelular disminuye la capacidad del hígado de depurar sustancias neurotóxicas, favoreciendo la presencia de cortocircuitos sistémicos que desvían dichas toxinas de su vaso hepático, causando así un daño encefálico a nivel del astrocito. Entre estas sustancias hay muchas desconocidas, pero habitualmente hablamos del amonio. Hay producción del amonio en el intestino por degradación bacteriana de aminas. Hay también producción de amonio en el túbulo contorneado proximal por acción de la glutaminasa fosfato dependiente, inducible por hipocalemia. La depuración del amonio a nivel hepático por el ciclo de Krebs y también a través del nivel muscular para la síntesis de glutamina. Y la patología de este es que al ingresar al sistema nervioso central genera estrés oxidativo, altera la actividad eléctrica neural y genera edema cerebral.
Hay hipótesis complementarias que surgen de la experiencia práctica de que no siempre los niveles de amonio se correlacionan con la sintomatología. Hay una teoría que es GABA, en donde el receptor GABA tiene múltiples sitios de unión y podría actuar la pregnenolona, que es un derivado del colesterol que está estimulada por el amonio y el manganeso, que están altos en daño hepático crónico, y de neuroinflamación, que tiene relación con la inflamación crónica y sistémica dada en el daño hepático principalmente por la translocación bacteriana. Sobre la clínica y el diagnóstico, hay que diferenciar, como dijimos, signos y síntomas según el grado de encefalopatía hepática presente. Eso es una escala que se llama West Haven. La mínima es subclínica, como hablamos, solamente pesquisable en test psicométrico. En el grado 1 hay alteración del ciclo sueño-vigilia y bradisiquia. Puede haber leve desorientación o cambio en el lenguaje. En el grado 2 ya vamos a tener asterixis, hay confusión moderada, puede haber comportamiento inadecuado. En el grado 3 ya tenemos asterixis con confusión y desorientación severa, lenguaje incoherente y un sopor mediano profundo. Y el grado 4 ya es coma sin asterixis. También podemos encontrar focalidad neurológica hasta en un 17% de los casos y podemos tener signos extrapiramidales en relación al síndrome hepatolenticular. Pueden presentar incluso ataxia o convulsiones. Es clave precisar la temporalidad y la evolución de los síntomas habitualmente por los familiares. Se debe buscar gatillantes como neurotóxicos, aumentos de amonio en relación a transgresión alimentaria o hemorragia digestiva. Puede haber una CLF, puede haber aumento del cortocircuito portosistémico también, ya sea por trombosis o beta-carcinoma. Sobre el laboratorio, vamos a solicitar el laboratorio general buscando descompensantes. Vamos a solicitar amonio, que es controvertido, pero en general igual lo hacemos. Y descartar diferenciales de compromiso de conciencia, por supuesto. Sobre las imágenes, vamos a solicitar un TAC de cerebro sin contraste porque estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado espontáneo. Un electroencefalograma que nos va a mostrar alteraciones inespecíficas, pueden haber ondas trifásicas o actividad delta según el grado. Y un ecóprer abdominal para descartar trombosis y hepatocarcinoma. Además, todos los pacientes que tengan ascitis van a irse para centesis diagnóstica. Sobre el manejo, el soporte habitual con el ABC de la urgencia, soporte con manejo de aéreas es que amerita. Vamos a manejar el gatillante siempre. De la dieta vamos a usar proteínas normales, 0,8 a 1,2 gramos por kilo día. No sirve restringir porque se asocia a mayor mortalidad. Tienen que comer colaciones y la colación nocturna con carbohidratos complejos, porque el ayuno resulta en una mayor producción de amonio y secundaria a la producción de glucosa y aminoácidos. La disminución de la carga nitrogenada es importante, por eso usar lactulosa, PEG o rifleximina. La lactulosa tiene múltiples mecanismos de acción, pero en el fondo uno importante es que acidifica el lumen del colon, entonces cambia un poco el amoníaco a amonio que no es absorbible, acelera el tránsito y aumenta las bacterias que no tienen amoniogénesis, como son los lactobacilos. La rifaximina, un antibiótico que baja la carga bacteriana intraluminal, nos va a ayudar a producir menos amonio. Y otras que son un poco menos consistentes en su evidencia, pero que igual los podemos usar en casos más refractarios, son los aminoácidos de cadena ramificada y la L-ornitina L-aspartato. Sobre el pronóstico, la verdad es que los pacientes pueden tener un buen pronóstico neurológico, pero pueden tener también compromiso persistente acumulativo. De hecho, si es que entre medio de los eventos hay normalización del estado mental, aún así se describe que hay un deterioro que es progresivo en el tiempo. Mientras más episodios, mayor es el